Primer ministro, te agradezco. Agradezco también al ministro de Defensa por la conducción conjunta y por la comprensión de la magnitud en esta hora. Pienso que lo que hemos hecho aquí será estudiado por generaciones futuras. La forma en que el nivel político y el nivel militar se elevaron juntos, en sincronía, en cooperación, con unidad de propósito, desde la etapa de preparación extensa en los procesos de toma de decisiones y en la orientación que ustedes brindan. Para mí, esta dirección político-estratégica, combinada con la acción militar, es una verdadera obra de arte de la que se aprenderá mucho. Y en ese sentido, aquí también se expresa tu liderazgo, primer ministro, el del ministro de Defensa, el de todo el gabinete y un coraje enorme en la toma de decisiones. Sé cuánto pesaba esa decisión sobre tus hombros y la capacidad, al final, de liderar los procesos que llevamos a cabo. Y pienso que la política constante a lo largo de los años, los desafíos difíciles que planteaste ya hace años, especialmente en el último año, así como la acción diplomática, la legitimidad, el respaldo de Estados Unidos y todas esas cosas, funcionaron de manera extraordinaria. Yo diría que desde la gran potencia hasta el piloto en el extremo de la operación, todo aquí fue integración y es una obra de arte. En el momento de la verdad, la carga del reconocimiento cayó sobre todos nosotros, pero más que nada sobre los hombros de un solo hombre que lideró la toma de una decisión histórica, tú, primer ministro. Quiero, en nombre de todos nosotros, en nombre de todo el pueblo de Israel y de los amigos de Israel en el mundo, darte las gracias por esto. Muchas gracias. Eso fue un sello de profunda gratitud. Y él dijo, gracias. Ministro de Defensa Israel Katz, Ramat Ken, Samir, y a ustedes, amigos que conmovieron una ejecución perfecta de las misiones que emprendimos desde el comando aéreo. El pueblo judío y su capacidad de resistir a sus agresores durante nuestros años de exilio, nos convertimos en una hoja llevada por el viento. Pasamos por exilios, prógomos, asesinatos y, finalmente, el asesinato. El acto de asesinato más grande de la historia. Hace 30 años, algunos de los padres del sionismo, encabezados por Herzl, la mayoría no pensó que con la fundación del Estado de Israel cesarían los ataques contra el pueblo judío, sino que formaríamos fuerza estatal, militar, para resistir dichos ataques. Esta es la línea divisoria entre generaciones de historia judía y lo que ocurre en nuestra generación. La fundación del Estado y el establecimiento de un régimen en Irán nos generó una amenaza no menos fuerte, e incluso mayor que la que provino del Frente Árabe en su apogeo. Hoy sigue siendo completo y activo. Hace 40 años, y con certeza hace 35, pensé que el mayor peligro para la humanidad era la conexión entre una bomba nuclear y un régimen islamista, o un régimen islamista con una bomba nuclear. Pero Irán no se detuvo allí. En realidad, construyó 3 rutas de destrucción. 1. El fenómeno del estrangulamiento, un plan para destruir a Israel usando países del eje. 2. La capacidad de destruir a Israel mediante la amenaza de misiles. 3. Un plan para destruir a Israel en un día con un ataque nuclear. Esto es el código de conducta del régimen. No es la única razón por la que quieren destruirnos, y nosotros no somos su objetivo principal. Pero para cumplir sus objetivos principales, tienen que eliminarnos. No se puede conquistar Medio Oriente sin destruir a Israel. Si no existe Israel, el Medio Oriente colapsa de inmediato. El Estado de Israel era como una persona que tiene 2 tumores cancerígenos. Uno era nuclear y el otro era de misiles. Si no los estirpas, mueres. Puede que los estirpes y regresen, o puedes tratarlos como un cáncer. Pero si no los estirpamos, morimos. Por eso no había duda. Teníamos que tomar esta decisión, y la forma en que fue tomada, con unidad en el nivel militar, con una dirección excepcional de ustedes, con una mejora extraordinaria. La misma pregunta. ¿Y qué con Estados Unidos?
Les dije que haríamos todo para reclutar su apoyo, pero eso no era una condición absoluta, y aún así nada de eso habría sido posible, ni esta operación poderosa y excelente que será registrada en las páginas de nuestro pueblo. En mi opinión, quedará en la historia mundial y, por supuesto, en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Todos vendrán a estudiar esto. Grandes consecuencias para nuestra economía. Ya lo estamos sintiendo. Vengo ante ti, decidido estoy aquí a expresarte lo que siento, que sin ti no sé vivir. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado por amarte un día más. Déjame sentir tu amor cada minuto. Déjame amarte por siempre y cada día, Señor. Te amo, te anhelo, mi Jesús. Vengo ante ti a postrarme a tus pies con el corazón rendido para darte adoración. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado